Hola, bienvenidos a Padres a Medianoche. Yo soy Juan Carlos. Hola, yo soy Liz. Y hoy queremos hablar de un tema interesante. No sé hasta qué punto se nos pueda llegar a atorar o complicar un poco, pero quiero que hablemos de una idea que me botó hace un tiempo, que es el tema de que el que seas libre no te quita responsabilidad de las consecuencias de los actos que cometes. No sé si me termino de explicar. Por consecuencias entendamos el resultado de cualquier acción, sea bueno o sea malo. Por ejemplo, libertad sería darle un vaso a un niño y decirle, puedes servirte agua. Y que el niño vaya y en vez de servirse agua, se sirva vinagre. Le dimos una libertad para que él fuera e hiciera una acción. Se equivocó. Esa es una consecuencia y ahora tiene que vaciar el agua, el vinagre, y volver a llenarlo con agua. Otra posible consecuencia sería que el niño llene de más el vaso y se empiece a regar. Eso significa entonces que por el hecho de yo haberle dado al niño la libertad de hacer eso, de ir y servirse agua, significa que entonces él ya no es responsable de cuidar que el vaso se llene bien, que lo que le está poniendo sea agua, que el vaso no se rompa en caso de que sea vaso de cristal. No, pero le estamos dando la libertad de actuar. No sé si me voy explicando hasta aquí. Y menciono esto porque muchas veces he escuchado el argumento, no solo dicho hacia mi persona, sino en redes o demás, que ¿por qué Dios me castiga si me dio la libertad de actuar? Como Dios me dio libre albedrío para decidir, ¿por qué Dios me castigaría si me hizo libre para hacerlo? O sea, ¿por qué Dios dejaría la consecuencia para hacer esto? Y el argumento más básico va desde Adán y Eva. ¿Por qué Dios dejó el árbol? No sé si me explico. ¿Por qué dejó el árbol del conocimiento del bien y del mal para que pudieran comer de él? Pues porque Dios dio una libertad, al final de cuentas. Pero esa libertad no quitó una responsabilidad. Una responsabilidad sobre Adán, más que sobre Eva, porque aunque Eva comió, Adán pudo haberlo detenido. Y Dios actúa de esa manera. Sería muy distinto si quitara el árbol. Si quita el árbol no hay libertad. Libertad es que tú puedas escoger entre hacer lo que tienes que hacer o hacer cualquier otra cosa. Se me ocurrió algo ahorita que estás hablando de eso. Hace rato estábamos con unos amigos haciendo una dinámica de bombones, de juegos navideños. Y pues obviamente esos bombones los jugamos, los tiramos, algunos los babearon jugando, bueno, que específicamente fue mi hijo, pero pues esos bombones no se iban a comer y de repente pasaba por la mesa, los dejamos ahí, pasaba por la mesa y agarraba uno. Nuestro hijo. Y yo no lo había visto hasta que lo vio un amigo, uno de nuestros amigos, y dice, se llevó un bombón, claro, porque los bombones estaban sucios. Y Demir lo que hizo fue metérselo a la boca y comérselo. O sea, literal, supo que lo vieron, se lo echó rápido a la boca y le dijimos, no comas esos bombones. Se fue, regresó y más tarde volvió a agarrar otro. Lo volvimos a ver y antes de que se lo quitáramos, se lo echó a la boca. Entonces, para mí, o sea, ahorita que estás hablando de esto, él sabía que no lo debía agarrar, decidió hacerlo, ya tenía una advertencia de no. Y lo que yo hice fue quitarle la libertad de decidir porque agarré los bombones, los eché a la basura y no dejé que lo volviera a hacer más tarde. Exacto, es lo que te iba a decir. La libertad no está en que le dijimos, puedes agarrar lo que sea. La libertad están ahí los bombones. Él decidió escogerlo, él decidió agarrarlos y si le caen mal en la panza, pues es su consecuencia.
Pero quitarle la libertad es eso, lo que tú hiciste. Quitamos los bombones, ya no están ahí, no son un estorbo, no son una tentación. Ya no va a volver a caer en la tentación. De los bombones. De los bombones. porque todas las demás cosas que había de dulces estaban cerradas y todavía no es capaz de abrirlas. Pero sí, y eso me da punto a lo siguiente. El hecho de muchas veces queremos que nuestra libertad implique que tú aceptes y valides mis actos. Pensando en personas de la comunidad LGTB y etcétera, etcétera, el hecho de yo me identifico como tal y quiero que tú me aceptes y me valides como eso. Y tú eres libre de identificarte con una mesa si quieres. Una piedra. Pero que tú seas libre de eso no me tiene que forzar a mí a aceptar eso. Entonces el hecho de que Demir en este caso sea libre de ir a agarrar bombones no significa que vamos entonces a aceptar y validar que él agarre esos bombones. Y a veces vamos a tener que tomar acción de decir no, hasta aquí. ¿Por qué? Porque esto está siendo dañino. Y la libertad no significa que entonces todos nuestros actos son buenos. Y hay actos que necesitan ser detenidos y castigados. Por eso existen leyes, por eso existen normas, por eso existen reglamentos. Porque tu libertad puede afectar a otros o tu libertad no necesita ser validada y aceptada por todos. ¿Sí me explico? Volviendo al tema de Adán y Eva, Dios pudo haber pasado por alto porque pues, son libres. Yo puse una regla, que no coman de esto. Pero como hice al ser humano libre, para que no se vea obligado a obedecerme y no sea un robot, entonces, pues como ya comió de lo que yo le dije que no, yo ya no debo de intervenir. Y Dios interviene no para destrucción del ser humano, sino para redención del ser humano. ¿Por qué? Porque esto ya no es aceptable, esto no lo voy a validar, pero no voy a destruirte. Y es importante entender eso. Como personas, nuestro trabajo no es ni aceptar ni validar, sino hacer notar que algo no está bien en las decisiones que cada persona libre está tomando y tratar de empujarle al camino, ¿cómo decirlo? Al camino opuesto a ese para que no se destruya más. Pues no es aceptar y validar, es reconocer que eso puede llevar a destrucción. Como el caso de Demir, tú no aceptaste y validaste, tú quitaste porque eso podía ser dañino a la mala, porque eran bombones que en el mejor de los casos estuvieron babeados, en el peor de los casos estuvieron en el piso. Y hasta pisados. Sí. Porque la verdad el juego escaló a unos niveles no pensados. Pero es eso, y estas acciones tenemos que reconocer que también traen consecuencias. El hecho de que yo sea libre de hacer o no hacer algo no significa que entonces ese actuar siempre va a ser bueno. Trae consecuencias y muchas veces son consecuencias malas y a veces son consecuencias buenas. Pero volviendo a Adán y Eva, fue una consecuencia mala lo que trajo. ¿Por qué? Porque había una regla específica de no hagan esto. Y Dios los dejó hacerlo. Aún con la regla Dios les permitió que lo hicieran, pero ahora les toca conocer una parte diferente. ¿No? ¿Por qué? Porque entra el pecado, entra maldición, entra vergüenza, entra todo esto y hubo consecuencias inmediatas y consecuencias a largo plazo. ¿Tienes dudas? ¿Algo que quieras mencionar? Bueno, ahorita que estabas hablando de eso me acordé que estaba leyendo apenas Jeremías 17, del 19 al 27. Y bueno, todo en parte Jeremías Dios está pues corrigiendo al pueblo, ¿no? A través de Jeremías y demás. Y bueno, hay una parte que dice: oigan la palabra de Jehová,
Pues está ya ya en porciones, ¿no? Que yo escribí. Eso fue en el 20. Y luego dice, les está dando una instrucción: guárdense por su vida de llevar carga en el día de reposo. Está dando una instrucción: guárdense de esto, ¿no? En el 23 dice, pero ellos no oyeron ni inclinaron su oído, sino endurecieron su cerviz para no oír ni recibir corrección. Y más adelante les está diciendo, pero si no me oyen, yo voy a hacer descender fuego en sus puertas. Y Dios les está diciendo advertencia, qué va a pasar si no hacen caso. Y dice, y ellos endurecieron su cerviz y no quisieron oír ni recibir su corrección. Y digo, más adelante viene más descrito todo lo que, y también antes de este capítulo habla sobre todo lo que hicieron. Dice, ustedes fueron peores que sus padres, porque hicieron peor. Y ellos mismos dicen, pero ¿qué hemos hecho? Cuando ya viene la consecuencia, ¿qué tan malo hemos hecho que tú has hecho esto contra nosotros, ¿no? Y yo así como, tú ya estás preguntando, o sea, no manches, así, ¿cómo preguntas? Es que no hay otro Dios que nos pueda salvar, o sea, en mis palabras, ¿no? Me los imagino y veo todo el drama de decir, es que no hay otro Dios como tú que ahora nos pueda salvar de nuestro... Pues sí, hijo, pero te advirtieron y no escuchaste. Claro. ¿Por qué? Porque no te gustó escuchar a Dios, dice, sino que siguieron sobre... como los deseos de su corazón, algo así como, no recuerdo bien cuál es la frase que ocupan, que se fueron a donde quisieron, con los dioses que quisieron, e hicieron lo que quisieron. Entonces, al final de cuentas, sí hay una advertencia. Dios está hablando, Dios está advirtiendo, y Dios está diciendo, esto va a pasar. Y muchas veces Dios no solamente dice que, por ejemplo, en este caso que iba a ser una consecuencia mala, no que no les iba a gustar, pero para eso también Dios les estuvo corrigiendo antes de que sucediera algo. O sea, Dios les dijo, y ellos no quisieron recibir corrección, endurecieron su cerviz. Y creo que Dios está constantemente hablando, Dios constantemente está trayendo un mensaje. A través de su palabra, seas o no cristiano, su palabra habla y no cambia porque es la misma, ¿no? La misma Biblia, y Dios sí da instrucciones, sí da corrección, pero si tú hoy no estás leyendo la Biblia, si hoy tú te dejas guiar solamente por lo que alguien más dice y tú no corroboras lo que la Biblia dice, obviamente pues te quedas con algo, ¿no? Y quizás la persona que te está enseñando algo que no es meramente bíblico y que puede tener su propio, ¿cómo se puede decir? Su propia interpretación a favor, o sea, al gusto de quien lo está predicando, pero no está realmente dando lo que nosotros necesitamos. O sea, ya hay personas en iglesias, literal, promueven el movimiento LGBT. ¿Qué dice la Biblia sobre eso? A ver, no puedes decir, Dios es amor y tengo libertad de amar a quien yo quiera. ¿Qué dice Dios sobre el amor? ¿Qué dice Dios? ¿Quién fundó? ¿Quién creó una familia? ¿Quién la instituyó? Hombre, mujer. Dios. Hijos. Procrear, mujer, hombre, trabajar. Pero podemos decir, sí, es que Dios es amor, Dios me ama y sí soy pro LGBT o lo que tú quieras, ¿no? Pero, y por eso mi choque de repente decir, ¿cómo puedes decir eso y decir que crees en Dios, pero no crees lo que Él dice, lo que Él te está diciendo que Él quiere, que Él advierte? Sin embargo, sigues en eso y dices amar a Dios, o dices creer en Dios, pero realmente no es así. ¿No? Entonces te fuiste tras tu deseo y Dios ya advirtió y Dios ya dijo que va a haber una consecuencia. Dijo, si tú sigues en ese camino, va a haber una consecuencia y no va a ser buena. Y le digo a mi hijo cuando no me obedece, y no te va a gustar la consecuencia, porque puede ser que te guste hacer esto, pero cuando venga la consecuencia, no te va a gustar que ya no comas que comas los snacks que te gustan cuando tú quieres, o el dulce que te damos a la semana que tú quieres, claro. o no sé, los beneficios que como hijo tienes, ¿no? Sí, y esto que dices me puso a pensar en que, bueno, en dos cosas. Una es que
Dios no es injusto por habernos dado libertad y castigarnos por las acciones que tomemos. Dios sería injusto si nos hubiera dado la libertad y nos castigue por haber hecho acciones que van en contra de su carácter sin habernos revelado su carácter. Lo que tú dices, Dios está hablando, Dios se ha revelado, Dios se ha mostrado, Dios ha dicho explícitamente qué es lo que quiere y qué es lo que no. Y entonces tu libertad no está peleada con la justicia de Dios. Porque Dios es justo y Dios espera un estándar. Y si tú no cumples en este estándar, tú eres libre de no cumplirlo. Pero eso no te hace libre de las consecuencias de no estar cumpliendo con el estándar de Dios. Ujú. Y eso sí sería injusto. Pero Dios es claro, Dios se ha revelado. Y la otra cosa es esto mismo que dices de, si Dios me ama, si Dios es amor, ¿por qué me castiga? ¿No? Y es también mucho porque no entendemos que el amor no es alentar todo lo que uno hace. Amor es dirigir hacia lo mejor. Nosotros amamos a Ademir y tratamos de llevarlo hacia lo mejor. Nosotros amamos a nuestros amigos que vinieron hoy y tratamos de darle lo mejor posible, no migajas. Ujú. Es más, ni siquiera tratamos de darle cosas que solo nos satisfagan a nosotros. Tratamos de darles cosas que ellos disfruten, cosas que a ellos les puedan hacer ilusión. A veces le atinamos, a veces no. Pero eso es amor, tratar de darle lo mejor a esa persona. Y Dios entiende lo que es lo mejor para nosotros. Y lo mejor para nosotros como seres humanos es estar cerca de Él, es conocerlo, es adorarlo, es reconocer que solo en Él estamos completos. Y eso es el amor que Dios nos da. Ujú. Eso a quien incluye a cualquiera. Cualquiera puede venir y conocer ese amor de Dios, pero no podemos esperar que la experiencia del amor de Dios nos deje iguales o nos deje satisfechos con quienes somos, sin importar tu trasfondo, sin importar tu pecado. El amor de Dios nos transforma y nos transforma en alguien más parecido a Jesús todo el tiempo. Ujú. Entonces, amor es eso, nos dirige hacia lo mejor. Y algo que tú y yo lo entendimos cuando nos íbamos a casar, que el amor requiere ceder. Porque yo te amo a ti, cedo a ciertas cosas que a mí me gustan, pero que a ti no. Ujú. Porque tú me amas a mí, cedes a cosas que a ti te gustan, pero a mí no. Y estamos en esta dinámica todo el tiempo, cediendo. Dios, al amarnos, cedió a su poder. Ujú. Tomó forma de ser humano. Caminó entre nosotros. Y nos amó en eso, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, dice Romanos 5:8. Y entonces, amar es ceder. Amar no es que yo me vea completamente realizado. Amar es ser capaz de entregarme completamente al ser amado y al ser que me ama. Ujú. Pues, dice la Biblia, el perfecto amor echa fuera el temor. Porque este amor me hace sentir confiado, me hace sentir seguro. Por eso la experiencia del amor de Dios no nos deja iguales. Y por eso el amor de Dios nos recibe también, tal cual somos, tal cual estamos. ¿Y por qué si Dios es amor nos castiga? Porque en realidad no nos interesa que Dios nos ame. Nos interesa que Dios no nos castigue. O al contrario, recibir bendiciones, ¿no? Pues ponle tú que no, pero simplemente que no se meta. O sea, que no me castigue. Ujú. Porque sí puede haber gente que espera que Dios los bendiga sin importar qué hagan. Hay gente que simplemente le interesa que Dios no se meta. Ujú. Que si existe, si eres real, pues nomás no te metas.
¿no? Déjame, si ya me hiciste libre, déjame. Ujú. Pero entonces, y esta es una idea bíblica que a mí me gusta mucho, que es que nadie va al infierno por algún pecado que haya cometido, sino que quienes van al infierno es porque no creyeron en Jesús. Jesús vino y murió por el pecado de todos. El pecado está perdonado. Pero si yo no lo recibo, si yo no lo acepto, si yo no lo abrazo, ¿por qué me lo van a dar? ¿No? Es muy fácil. Si quieres tortillas, bueno, olvidemos eso. En mi época, no sé si se sigue haciendo, la verdad. Había como estos festivales de radiodifusoras como EXA, La Mejor, todo eso. Y había momentos previos a ese festival, como semanas antes o meses antes, donde regalaban boletos. Y tenías que ir a cierto lugar donde iban a estar en cierto horario. Y tú no podías llegar al concierto y decir, pues es que el concierto es gratis. Ajá, ¿y tu boleto? O sea, no hiciste lo necesario para tener el acceso gratuito a eso. No te lo están cobrando, pero necesitamos validar que hiciste lo necesario. Y era hacer fila. O sea, yo sí me acuerdo haciendo fila en mis años de secundaria para ir a esos conciertos, haciendo fila de 2, 3 horas, así. Pero es eso. Yo tuve que hacer algo para recibirlo. No es que dejara de ser gratis o no, pero si yo no estoy ahí esperando recibirlo, pues ¿por qué me voy a ver beneficiado de eso? ¿No? Entonces la libertad la podemos hacer para llegar al concierto a la mera hora, a ver si nos dan acceso, o para hacer la fila correspondiente y cumplir con las normas que pone la radiodifusora para obtener mi boleto y poder entrar gratis al concierto. Las dos tienen consecuencias. Una es mala porque no me da acceso y la otra es buena. Pero eso no habla de amor, no habla de injusticia, habla de hay una norma que se tiene que cumplir y si no la cumples, pues ni modos. Y si la cumples, bienvenido. Y así opera el amor de Dios de una forma muy simple. Y Dios nos ama de esa manera y con esa magnitud y con esas normas. Y es interesante esto porque nos habla no solo de la forma en que Dios nos ama, sino que nos habla de una personalidad, de un carácter, de algo distintivo de un Dios vivo y real, no de un ente lejano, ajeno a este mundo, aunque lo haya creado, sino de un Dios personal, de un Dios que se acerca, de un Dios, como decías, que se revela, que está hablando todo el tiempo, que dice, dejen esto, dejen esto, dejen esto. 5 veces después, pues a lo mejor ya no te va a decir y simplemente, pues aquí va lo que te dije que te iba a venir por no dejar esto. O simplemente hagan esto, ¿no? Ni siquiera tanto en dejen, sino también hagan. O sea, Dios dice, hagan esto, acuérdense de esto, caminen en esto. O sea, y es muy claro. Pero pues eso, no sé si tienes alguna duda, algo que quieras comentar, algo que te gustaría decir. Creo que no. Yo para terminar, simplemente la intención del episodio de hoy era dejar clara la posición, no sé si la posición cristiana en general, pero al menos la posición bíblicamente que nosotros notamos dentro de la cosmovisión cristiana cuando hablamos de libertad y de amor, como la libertad que Dios nos da o el amor que Dios nos da, ¿a qué se está refiriendo? ¿Y qué es lo que abarca? ¿Y qué es lo que no abarca este amor y esta libertad? Tratando de traer luz a quien tiene dudas y que también, si quiere acercarse a este Dios vivo,
sepa qué tipo de Dios se está acercando y lo que va a costar. Dice Jesús que ninguno se prepara para la guerra ningún rey se prepara para la guerra sin considerar los costes que le van a traer esa guerra. Entonces, si tú estás pensando que el cristianismo es verdad y que hay un Dios vivo y que Jesús murió por tus pecados, pues implica un cambio en tu vida. Y un cambio real que va a dar vueltas a tu vida, y te puedo decir que va a ser lo mejor que te puede pasar, pero tienes que considerar si de verdad es lo que quieres, porque Dios nos da esa libertad de escoger. ¿Algo que quieras decir? Pues de hace rato que les estaba yo comentando capítulos antes, ahorita está recapitulando esto y me fui unas hojas atrás de mi libreta y aquí lo explica todo, ¿no? Lo que hace rato mencionaba sobre el pueblo que dice, ¿qué maldad es la nuestra? ¿Qué pecado es el nuestro que hemos cometido contra Jehová nuestro Dios? Me da mucha risa porque digo, ay, Dios mío. O sea, sí, ay, pero ¿qué hicimos nosotros? ¿Qué hicimos? ¿No? Avientan la piedra, esconden la mano, ¿no? Y dice, le responde en el verso 11 del capítulo 16, dice, porque sus padres me dejaron, y punto, porque ahí le quité algunas palabras para seguir a lo que sigue en el 12, y dice, y ustedes han hecho peor que sus padres, ustedes caminan cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Y luego dice, no oyéndome a mí. Él nos está pidiendo que lo oigamos y que caminemos en lo que Él nos está instruyendo, ¿no? O escucha, a veces te dice guarda, obedece, o sea, en ciertas cosas atiende a mi instrucción, y dice, me gusta el verso 17 porque dice, porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. Punto. Para todo aquel que dice o afirma cosas que Dios no dice en su palabra, aquí está. Porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. Dios está viéndonos, Dios está escuchándonos, nuestros caminos no le son ocultos, y dice que nuestra maldad no se esconde de su presencia. Y aunque puedas caminar y vivir como tú quieras, con la libertad que Dios ha dado, aunque tú digas misa, Dios está viendo tus caminos y Dios está viendo cómo has decidido caminar, aunque tú no lo ves y sientas que nadie te ve y que todo es oculto y que nadie se va a enterar. Dios está, y Dios va a hacer justicia, y Dios le va a dar a cada uno conforme a sus obras, y Dios habló. Y no puede haber un pretexto de que, pero es que, no, escucha, pon atención, y si estás desviado del camino, Dios quiere corregirte. Dios como tú decías, no vino a condenar nuestra decisión de haber hecho lo malo, sino nos vino a corregir, nos vino a que haya un arrepentimiento. Pero si no hay un arrepentimiento, no puede haber reconciliación a través de Jesús. No la hay. Pero eso, pues ahora sí que ya cada quien decide, ¿no? Con ese libre albedrío, como mi hijo dijo, quiero los bombones del piso, se los echó y se los comió. Punto. Entonces, esa es la cosa, en qué andamos caminando, ¿no? Y de seguro los bombones estaban ricos, pero no era lo correcto comerlos. Sí. Y luego ya me salto al 17 y quiero leer esto por último. Dios le está diciendo al pueblo varias cosas. No va a mencionar todo, pero la parte importante dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová.
Entonces, ¿en quién está esa confianza? ¿En quién estás apoyándote para saber cómo caminar en todos los días de tu vida? ¿No? ¿Quién es tu confianza? Y luego les da esta porción que les dice que la persona que confía en Jehová será como un árbol plantado junto a las aguas, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Todo lo demás puede estar seco, pero va a haber gozo. Y vas a dar fruto. Y vas a ser como un árbol plantado junto a aguas. O sea, siempre vas a estar verde, siempre vas a estar dando un fruto. Y Dios lo produce porque estás al lado de la fuente, de este río de aguas. Él es el agua viva, ¿no? Él es el que nos hacía. Y cuando yo leía esto, digo, o sea, qué chido, ¿no? O sea, yo me acuerdo que en el tiempo de sequía que vivimos, por un largo tiempo, de muchas decepciones en la vida, de muchas dificultades económicas, espirituales, por así decirlo, ¿cómo se puede decir? Decepciones, creo, que llegamos a vivir en diferentes áreas. Dios nos sostuvo y Dios nos consoló, Dios nos dio palabras, Dios nos dio promesas, Dios nos proveyó, Dios siguió hablando, Dios nos encaminó. O sea, es lo más sorprendente. Y cuando yo leía esto decía, eso fue andar en sequía. Y Dios siguió haciendo su obra. Y Dios siguió hablándonos y no nos dejó de hablar, ¿no? Y luego más adelante dice, engañoso es el corazón. Creo que es el corazón de aquel que se deja engañar a sí mismo, que dice, es que yo soy libre, este es mi cuerpo, yo hago lo que quiera con mi cuerpo, tú no puedes decidir, sí, pero ¿quién sí puede decidir? Aquel que te dio la vida, ¿quién te creó? El creador del universo. Y puedes decir sí creo en Dios o no creo que existe un creador. O sea, ahí pues ya tú puedes decir, ¿no? Por eso es engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y está la respuesta. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según el camino, según su camino, según el fruto de sus obras. Y Dios va a dar a cada uno según el fruto de sus obras. Y probablemente, como vemos, ¿pero por qué Dios permite esto? Le va a dar a esa persona conforme al fruto de sus obras, sea bueno, sea malo. Y muchas veces en esto descanso de Señor, tú vas a hacer, porque nada es oculto a tus ojos y porque sí estás hablando y habrá quienes decidan hacer y retroceder del camino equivocado en el que estaban para decidir abrazar a Jesús y arrepentirse de sus pecados y caminar distinto, ¿no? A pesar de que, como decías hace rato, no te guste o no quieras porque te gusta lo otro, pero te gusta más Jesús y amas más a Jesús y decides que Jesús es tu tesoro y lo abrazas, ¿no? Y te va a costar, el camino va a ser difícil, pero bajo la gracia de Jesús puedes caminar en su amor que te va a satisfacer. Pero sin Jesús vas a irte al lodo como el cerdo, ¿no? Entonces, al final Dios va a dar a cada uno conforme al fruto de sus obras y no es oculto a los ojos de Dios. Y eso me da descanso con todo esto del gobierno y lo que está pasando y las injusticias de la vida. Digo, Señor, ¿qué va a pasar? Y de repente me acuerdo, ya sé qué va a pasar. Dios guardará de nosotros, ¿no? Dios va a hacer su justicia. Amén. Y en eso descansamos. Qué bonito. Sí, muy padre. No, pues muchas gracias por escucharnos una semana más. Esperamos ya volver a la regularidad que trae. A la regularidad con la que dijo su palabra, la palabra regularidad. A la regularidad que teníamos antes de ese break vacacional que nos dimos en la semana de Halloween y demás. La semana de... ¿Sí fue Halloween? Ya no sé qué semana fue. No me acuerdo. Bueno, hace un par de semanas que tuvimos ahí algunos tropezones para grabar. Pero esperamos ya tener la misma constancia que teníamos antes. Ya no vuelvo a decir esa palabra porque me trabo. Nos escuchamos
la siguiente semana. Si esto te gusta, suscríbete, dale like, déjanos un comentario. Si quieres que hablemos de algún tema en específico, tienes dudas, igual puedes dejarlo en comentarios y haremos todo lo posible por contestarte. Muchas gracias, nos vemos. Bye bye.